Bienvenidos a la materia del lenguaje. A continuación veremos el tema de morfología y terminología médica. ¿Cuán importante es este tema? Este tema es muy importante ya que veremos el significado de diferentes palabras que van a ser utilizados dentro de la medicina. Comenzamos con el concepto de morfología. Morfología es una rama de la lingüística que se ocupa del estudio de la forma de las palabras. Es decir, cuando hablamos de la morfología, hablamos de la estructura de las palabras, cómo está compuesta y a qué hace referencia y cuál es el significado. Dentro de este tema vamos a ver los elementos constitutivos de la palabra. La palabra se descompone en unidades significativas mínimas, los monemas, que a su vez pueden ser lexemas o morfemas, es decir, todas aquellas palabras que nosotros emitimos tienen un lexema y un morfema. ¿Qué es un lexema? Un lexema es la base de la palabra, ya que le aporta el significado. Podemos decir el lexema es la raíz. Es una parte de esa palabra que de ellas van a derivar otras, que va acompañado justamente con lo que es el morfema. El morfema va a ser el género, número, persona o tiempo. Dentro de lo que es la pantalla podemos observar GAT. GAT nos dice que es el lexema. Sin embargo, vemos también la vocal O. Si lo juntamos las dos, estaríamos hablando de la palabra gato, ¿no? Entonces, cuando hablamos de morfema, nos dice es aquel que va a añadir, en este caso, número, va a añadir persona, va a añadir tiempo. Por ejemplo, puedo decir yo gato, gata, gatos, gatitos, etcétera. Entonces ahí veíamos lo que son el lexema y el morfema, que es muy importante conocer. Vamos a ver lo que son los prefijos y sufijos, que también son importantes en el área de medicina. ¿Qué son los prefijos? Los prefijos son partículas que se añaden al principio de algunas palabras para formar otras nuevas. Cuando hablamos de prefijos, nos dicen de las palabras que nosotros emitimos, vamos a añadirles, vamos a adicionar al principio otras. Como por ejemplo, si ven en la pantalla tenemos ahí un círculo, la palabra círculo. ¿Qué pasa si yo le añado semi y lo junto a esas dos palabras? Tendría semicírculo, ¿no? Entonces ahí estaría añadiendo mi prefijo y me estaría cambiando, en este caso, el significado. Antes decía círculo, pero con mi prefijo digo semicírculo. Tenemos otro ejemplo que dice hojar. ¿Qué pasa si yo le añado un prefijo? Sería deshojar. Ahí tengo marinero. Si yo le añado un prefijo, sería submarino. También tengo la palabra peinado. Si le añado un prefijo, sería despeinado. Entonces, no nos olvidemos que los prefijos son aquellas partículas que añadimos al principio. ¿Qué son los sufijos? Los sufijos son partículas que se añaden al principio de algunas palabras para formar otras nuevas. Es decir, en este caso voy a añadir al final de mi palabra. Obviamente que también me va a cambiar el sentido. Ejemplo, tengo cocina, tengo la palabra cocina y le voy a añadir un sufijo. En este caso, cambia a ser cocinero. Ero va a ser mi sufijo, ¿no? Y también me cambia el significado. Tengo la palabra perrito. ¿Qué pasa si yo digo perro? Pero le voy a añadir un sufijo, sería perrito. Tengo la palabra ojos. Si yo le añado un sufijo va a ser ojazos. Tengo la palabra piano y si le añado un sufijo va a ser pianista. Entonces, cuando hablamos de sufijos, nos dice vamos a añadir al final de las palabras.
Ahí teníamos entonces los ejemplos de prefijos y sufijos. Ahora vamos a ver en la parte médica. Dentro de lo que es la parte médica, vamos a ver los prefijos, que son morfemas que se anteponen a ciertos lexemas o raíces para modificar su sentido y agregar una idea secundaria. Dentro de mi ejemplo tengo a y tengo la otra palabra que es encefalia. ¿Qué pasa si yo lo junto los dos? Sería anencefalia, ¿no? ¿Qué quiere decir anencefalia? Dice, anencefalia es un defecto de nacimiento grave en el cual el bebé nace sin partes del encéfalo y el cráneo. Entonces, cuando añadimos un prefijo y lo junto con mi otra palabra, en este caso, tengo un ejemplo o me va a dar un significado de lo que me quiere anunciar. También podemos observar que tenemos la tabla de prefijos comunes de medicina. ¿Cuáles son aquellas que utilizamos usualmente? En medicina es anti, dis, ecto, endo, epi, ¿no? Y hay varios ejemplos que ustedes pueden buscar en el internet, en libros, pueden revisar diferentes bibliografías para que puedan conocer más sobre los prefijos en medicina. Vamos a concluir con el tema de lo que son los sufijos. Son las letras que se añaden a una raíz para formar una palabra. En nuestro idioma, la mayoría de los sufijos son de origen latino o griego y son imprescindibles para la comprensión de casi todas las palabras que conciernen a la lengua española. Dentro de lo que son mis sufijos en medicina, como pueden observar en la pantalla, tenemos la palabra encefal y mi sufijo itis. ¿Qué pasa si yo lo junto a esas dos palabras? Esas dos sería encefalitis. ¿Qué es la encefalitis? Nos dice la inflamación del cerebro, la cual puede generar fiebre o dolor de cabeza. Entonces, dentro de lo que son los sufijos, tenemos varios sufijos también en medicina, como por ejemplo algia, ansia, ar, céfalo o cele, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significará algia? Algia significa dolor y en mi ejemplo dice neuralgia. En algún momento nosotros podemos diagnosticar a una persona que sufre de neuralgia. ¿Eso qué querrá decir? Quiere decir que esa persona tiene un dolor muy fuerte, ¿no? Entonces, estos términos constantemente vamos a ir utilizando en lo que es medicina. Con esto hemos concluido la clase. Espero que les haya servido. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.